Tras la aprobación de los cambios a la ley de medios que anoche quedaron confirmados tras la votación en diputados, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre los que están el sindicato de Antel, Sutel, la Asociación de la Prensa del Uruguay y Observacom, dieron una conferencia de prensa en rechazo a los cambios normativos. Señalan que genera mayor concentración la ley y extranjerización de los medios de comunicación, atenta contra la pluralidad, la transparencia, elimina mecanismos de control social y suprime la institucionalidad creada en la ley de medios reformada. Para estas organizaciones se legisla atendiendo intereses de unos pocos en detrimento de todos y se atenta contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Además denuncian que se desconoce la voluntad popular que defiende el patrimonio y la soberanía nacional a través de Antel, la empresa pública y estatal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 11 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso, aumento de nubosidad, de precipitaciones escasas, aisladas, muy ventoso, atención, y sensaciones térmicas muy bajas, dice Inumet. Los vientos van a estar soplando del suroeste entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros. Reiteramos, vientos fuertes y persistentes, dice Inumet, durante la jornada de hoy y de mañana. Vientos de componente suroeste fuertes, muy fuertes, que van a estar afectando entonces principalmente las zonas costeras del sur y del este. Dice Inumet que sugieren estar atentos a los pronósticos, a las advertencias oficiales emitidas por este organismo en su sitio web y en las redes sociales, porque va a ser una tarde complicada. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo para ver algunos de los puntos que están complicados a esta hora. En Requena, entre 18 y Colonia, hasta las 4 de la tarde hay trabajo de hormigonado. En Gustavo Gallinal, entre General Flores y Martín C. Martínez, hay saneamiento hasta las 5 de la tarde. Y en Marcelino Bertelot, entre Terra y General Flores, va a estar trabajando OCE hasta las 5 de la tarde. Vemos ahora los principales títulos de la jornada. Diputados votó la rendición de cuentas 2023 con críticas desde la oposición. Según una declaración de la bancada de diputados del Frente Amplio, este ejercicio demuestra que el oficialismo deja un país con mayor desigualdad. En comparación con países de ingresos per cápita similares a los de Uruguay, nuestro país se ubica entre los peores 3 países en lo que refiere a pobreza infantil, según datos de UNICEF. Varias organizaciones sociales y barriales reunidas en La Vida Vale le presentarán a los candidatos a la presidencia de la República propuestas a largo plazo para atender el problema de la inseguridad. Para el politólogo Juan Pablo Luna, experto en temas de seguridad, los mercados ilegales han dinamizado el crecimiento económico de América Latina y está imponiendo condiciones al Estado y la democracia. Para el académico, la ola de populismo punitivista termina mal pero funciona electoralmente. Días de mucha actividad a nivel parlamentario. Hay muchos temas importantes, por ejemplo, el presente, el futuro del CASMU, de eso vamos a estar hablando más adelante. Hay delegaciones que fueron a hablar de este tema, pero también la reforma de la seguridad social está siendo tratada a través de comisiones y con la presencia de delegaciones especiales. En todo esto ha estado trabajando nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, una jornada de mucha actividad a nivel parlamentario. A esta hora está funcionando la comisión laboral que está recibiendo a las autoridades del Banco de Previsión Social, encabezadas por su presidente Alfredo Cabrera, al mismo tiempo que a las afueras del anexo se están manifestando el grupo denominado Cincuentones, exigiendo que se derogue el artículo de la ley que le quita un porcentaje de su jubilación. Y para más detalles estamos con Félix Fernández, el coordinador de los Cincuentones. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, no es la primera vez que se movilizan. ¿Qué avances han tenido en la conversación con los parlamentarios? Hemos tenido muy buenos avances, estamos interactuando con la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de Diputados. Estamos interactuando a los efectos de generar lo que nosotros llamamos la ingeniería jurídico y legal
que posibilite la derogación del artículo 16 de la ley 19.590, que es la ley que afecta a nuestras jubilaciones, y que, digamos, esa derogación beneficie tanto a quienes ya estamos jubilados como a quienes se jubilen en un futuro por esa ley. Recordemos que ese artículo 16 de la 19.590 factoriza nuestras jubilaciones por 0,9. Esto quiere decir que nosotros cobramos un 10% menos, habiendo trabajado todos los años, aportado todos los años, un 10% menos que cualquier otro trabajador que se haya jubilado por el régimen de solidaridad o el régimen de transición, que es el anterior al régimen mixto al cual nosotros nos vimos obligados a adherir en el año 96. Justamente, ¿cuánto afecta en el bolsillo de los jubilados ese 10% menos en el cobro? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí tenemos jubilaciones varias, como le decimos nosotros. Aquí hay topiados, que en vez de cobrar unos 94.000, cobran 80 y algo de mil pesos. Aquí tenemos trabajadores que en vez de cobrar 50.000, cobran 45.000. Aquí tenemos ex trabajadores, actuales jubilados, que en vez de cobrar 30.000 pesos, cobran 27.000, habiendo trabajado, habiendo aportado, habiendo cumplido con todos los requisitos, a los efectos de recibir 30, 50, 90, 100. Somos 37.000 personas, somos 37.000 afectados, somos 37.000 jubiladas y jubilados que todos los meses y desde hace años vemos afectadas nuestras jubilaciones en un promedio del 10%. ¿Te sorprendió que esta discusión se haya extendido en el tiempo y que no haya una respuesta inmediata del sistema político? Nos sorprende muchísimo fundamentalmente porque hay un antecedente que nosotros entendemos que es prácticamente lapidario a los efectos del artículo 16 de la 19.590. Nosotros, siendo menores de 40 años al 1 de abril del 96, nos vimos obligados a adherir al régimen mixto. En ese año, o posterior al 1 de abril del año 96, hubo muchos trabajadores que muy convencidos adhirieron voluntariamente a ese régimen mixto. Eran mayores de 40 años al 1 de abril del 96 y adhirieron a ese régimen mixto, digamos, a sabiendas de que su futura jubilación supuestamente iba a ser mejor que la jubilación que iban a percibir por el régimen del Banco de Previsión Social en el que estaban. En el año 2013, cuando comienzan estos trabajadores que adhirieron voluntariamente al régimen mixto, sin estar obligados a ello, comienzan a jubilarse y comienzan a percibir lo mismo que a nosotros nos pasó algunos años después. Y una ley que emite el Poder Ejecutivo de la época, una ley que emite la administración de la época, si mal no recuerdo es la ley 19.162, le permite, al igual que a nosotros nos permitió la 19.590 años después, les permite salirse de ese régimen, correr los mismos trámites burocráticos, hacer las mismas gestiones burocráticas que nosotros y poder salirse del régimen de AFAP y volver al régimen de transición, poder salirse del régimen mixto y volver al régimen solidario. Con una diferencia muy grande, esa ley 19.162 no factoriza las jubilaciones de estos 15.000 trabajadores, 15.000 en el año 2013-2014, que se salieron del régimen mixto y pasaron al régimen de solidario, al régimen de transición. Debían cobrar 100 pesos por el régimen de transición, cobran 100 pesos. Nosotros, por el régimen, habiendo vuelto al régimen de transición, no cobramos 100 pesos por cada 100 pesos que nos corresponde, cobramos 90. Muchísimas gracias. Un gusto, encantado. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra del coordinador del movimiento de cincuentones. Nosotros volvemos en minutos con una puesta a punto de la Comisión de Salud que trató el tema Casmo.
Claro que sí, muchas gracias Juliana. Y ayer también fue novedad y esta madrugada lo que sucedió en el Palacio Legislativo, en el Parlamento. En sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley de medios. Entre los cambios confirmados está el polémico artículo 72 promovido por Cabildo Abierto, que exige la imparcialidad a los medios de comunicación en el tratamiento de las noticias. En la iniciativa eliminó los términos monopolio y oligopolio, aumentando el máximo permitido de licencias de radio y televisión por titular. La nueva ley no consagra texto expreso el derecho a la libertad editorial de los titulares de los medios de comunicación. Por otra parte, ratificó el derecho de los cableoperadores a solicitar licencias para vender Internet. También la iniciativa incluye el artículo 76, que según lo establecido por la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, viola lo dispuesto por la Constitución, porque crea cargos y gastos por fuera del marco de la rendición de cuentas. Este artículo se refiere a la información, no a la opinión, a la información que se le brinda a la ciudadanía, no a la opinión política que se pueda dar. Esa es la información. Eso es a lo que apunta este artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Es simple, es buscar las garantías a que la ciudadanía reciba la información veraz para poder elegir con una información de máxima calidad lo que quiera votar. Nada más que eso. No es sobre la opinión política que se pueda hacer o no, o las valoraciones que puedan hacer. Es sobre la información que generan. El diputado por el Frente Amplio, Gabriel Tinaglini, acusó al gobierno porque dijo que criticó la ley que estaba vigente por contener artículos supuestamente inconstitucionales y en esta modificación incorpora artículos que considera inconstitucionales. El representante nacional del Frente Amplio señaló que la coalición ha tenido mucha desprolijidad en el manejo, improvisaciones y desconocimiento de la temática. Una de las grandes críticas que hace el actual gobierno era que era inconstitucional, o que tenía artículos inconstitucionales. 8 artículos, dicen ellos, son 5 y algunos incisos de algunos otros artículos. Eso era perfectible, corregible. Ahora, lo que nos extraña a nosotros es que ahora en esta modificación o esta nueva ley que mete artículos inconstitucionales, el propio gobierno, ¿no? Donde genera cargos dentro del CIPRATEN, del Sistema Nacional de... Digamos que en un año electoral no puede generar cargos. Digamos, es inconstitucional, va contra el 229 de la Constitución. Digamos, que 12 meses antes de las elecciones no puede generar cargos. Y sabiendo que es inconstitucional, igual lo ingresan, igual lo votan, lo van a votar ahora. Entonces, sí, ahí también tenés contradicciones. Y lo otro importante es que una ley de estas características, evidentemente que con el avance tecnológico día a día, tú la tienes que ayornar permanentemente. Y bueno, estamos dispuestos a darla... esto ya va a pasar para el próximo gobierno. Digamos, si el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, nos vamos a tener que sentar realmente y decir, bueno, vamos a armar una ley que realmente también involucre todo este tema de las plataformas, el streaming, digamos, que regule todo ese nuevo mercado que hoy por hoy se escapa. Y esta ley no toca nada de eso tampoco. Las organizaciones esta mañana dieron a conocer su postura ante la aprobación de esta iniciativa. Juan Pablo Rodríguez, nuestro periodista, está trabajando en ese tema. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Así es, estamos en la casa madre de SUTEL, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones de nuestro país, porque en este mediodía se brindó una conferencia donde también participó el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, también estuvo APO, la Asociación de Prensa del Uruguay, distintos sindicatos estudiantiles y por supuesto SUTEL, para analizar distintas medidas jurídicas a tomar acerca de esta aprobación de la ley de medios. Por eso vamos a hablar con la secretaria general de SUTEL, Florencia Lemoní, que nos va a brindar más detalles al respecto. Bienvenida al informativo central de TV Ciudad. Bueno, una conferencia de prensa donde se analizaron distintos elementos jurídicos a tomar en cuenta a futuro. Bienvenida. Bueno, bienvenidos a ustedes a SUTEL y gracias por haber venido. Sí, sin duda, hicimos una conferencia de prensa lastimosamente con un día triste, la madrugada del día de hoy, porque fue en ese horario se aprobó ese proyecto de ley de medios que ha sido, de nuestro punto de vista, controversial. Y bueno, hoy nos convocamos en conferencia de prensa un poco para dar
respuesta, una posición conjunta, porque no en solitario de SUTEL, sino con APU, como decías, con Observacom, con integrantes de la universidad que incluso no pudieron estar, con los gremios estudiantiles, en lo que refiere a la parte jurídica, los aspectos más jurídicos de esta ley que se acaba de aprobar, que sí, sin duda, bueno, la propia asesoría del Parlamento ya hizo observaciones jurídicas, bueno, tiene varios aspectos que además de toda la interpretación y toda la denuncia política de las consecuencias económicas en materia de derechos y libertades, también tiene esta ley, recoge un conjunto de rasgos que son inconstitucionales en algunos aspectos. ¿Preocupa que desaparezca, por ejemplo, el término monopolio, oligopolio, que se aumente algunas licencias, algunos grupos, por ejemplo, pienso en Grupo Clarín? Y en realidad con esta ley lo que se hace, se consagra justamente, a ver, este gobierno tiene una especie de, vive en la contradicción, el monopolio público está mal, pero el monopolio privado o el oligopolio privado está bien. Y en esa tensión es que vienen deteriorando todo lo público. O sea, a favor de los privados, en desmedro de lo público, es que perforaron el monopolio anterior en materia de Internet y bueno, y ahora en realidad construyen, bueno, con la habilitación del consorcio hace pocos días, vuelven a construir oligopolios en los medios de comunicación y ahora también en las telecomunicaciones. Y realmente es lo que veníamos denunciando, es preocupante, porque en realidad frente a lo privado ganan unos pocos y perdemos todos o muchos. Frente a lo público ganamos todos y todas. Usted como secretaria general de los trabajadores organizados Antel, ¿cómo ven el futuro de la empresa estatal en virtud de que los privados van a empezar a utilizar ahora sí una herramienta que la pagó Antel, que la financió Antel y por supuesto no que la diseminó por todo el país para la mejor telecomunicación en nuestro territorio nacional? Y bueno, es un escenario complicado porque en realidad no solamente el marco jurídico que se genera para regular los medios, las telecomunicaciones, porque además es una ley de medios que regula también aspectos vinculados a Internet, es como un híbrido que en el día de hoy en realidad tendríamos, bueno, los propios diputados del oficialismo planteaban, ¿no? Que en realidad los desafíos que tendría el Uruguay hoy es discutir una ley de Internet, una ley de, bueno, Antel queda en una situación sumamente compleja. Nosotros venimos diciendo, Antel tiene la estructura tecnológica de desarrollo para competir, sin duda. Ahora, la realidad es que el marco jurídico que se acaba de construir no le permite a Antel competir con la totalidad de las líneas de negocio, por ejemplo, que sí tienen los privados, y además el conjunto de definiciones, como decías, el tema del arrendamiento de la fibra óptica, una inversión que hemos hecho todos los uruguayos y que pretende ser usufructuada por un precio irrisorio por el privado. O sea, es una situación compleja y que además también en manos de una empresa pública uno no discute solamente del punto de vista mercantil. O sea, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? Está el derecho al acceso a Internet, está el derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión también, o sea, porque no es unilateral todo esto, no es solamente lo que uno recibe, sino lo que uno, del punto de vista democrático, también retribuye, participa. Entonces, todo eso es lo que también está en discusión, no solamente una disputa de mercado, de cuánto pierde en plata Antel. Es como decíamos, el año pasado Antel dio de baja 50.000 servicios. Desde el punto de vista mercantil son 50.000 clientes menos. Para una empresa pública son 50.000 hogares menos conectados a Internet. Esa es la diferencia que nosotros siempre intentamos marcar, que sin duda como empresa tiene una naturaleza de rentabilidad, pero el sentido de la rentabilidad de una empresa pública tiene que ver con su contribución, con su retribución a la sociedad. Yo pago un servicio de Antel y con eso estoy pagando la inversión a futuro, estoy pagando el mantenimiento de los servicios hoy y estoy a su vez volcando a rentas generales, a hospitales, a escuelas, a salud, o sea, en general a todo eso. Bueno, eso en un privado no, yo pago mi servicio y eso va al bolsillo del dueño, eventualmente sí, también hay un porcentaje de inversión pero de un negocio que siempre queda resumido en el bolsillo de quien sea el dueño, a diferencia de nuestra empresa pública. Entonces, cuando hablamos del marco normativo, esta cuestión, bueno, a doña María, ¿esto qué le afecta? Bueno, le afecta justamente, doña María va a quedar a merced de un mercado, de cómo se compita en un mercado.
con Antel agarrado, atado de brazos y manos, sin poder mirar, amputado, o sea, en una cantidad de aspectos, o a doña María le vamos a garantizar el Internet como un derecho humano fundamental, el acceso a al Internet de las cosas, a lo que va a ser el plan Ceibal del futuro, ¿no? O sea, fue una revolución en su momento. Bueno, hoy, ¿qué revoluciones necesita desde el punto de vista tecnológico el Uruguay? Con acceso universal y democrático. Bueno, eso lo podemos pensar si tenemos un Antel trabajando en pos de eso, con políticas públicas por parte del gobierno que esté en nuestro país. Muchas gracias por estas palabras a TV Ciudad. Gracias a ustedes. Pasaba Florencia Leimonía acerca de lo que sucedió este mediodía, Rosina, reitero, aquí en la sede madre de Sutel, donde también se hizo presente el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencias, APO, la Asociación de Prensa del Uruguay y distintos sindicatos estudiantiles. Muchas gracias, Juan Pablo. Con más de 11 horas de discusión y con un proyecto de artículo único, ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la rendición de cuentas del 2023. De los 92 legisladores presentes en sala, 51 votaron afirmativos, según se desprende de la transmisión en vivo de la sesión. El crecimiento económico se mide, y la base de medición de crecimiento económico se mide en el Producto Interno Bruto. También es lógico que comparemos con el gobierno anterior. Y es válido, porque la economía es comparativa. La ciencia de la economía es comparativa. Es la forma de poder expresar cómo se viene desempeñando. Y nosotros tenemos el derecho de compararnos con el 2019, porque era otro gobierno. Era otra realidad, era otro gobierno. Y cuando se dice que la economía no ha crecido, es equivocado. Si creció más que unas o creció más que otras, se puede discutir. Porque a su vez el crecimiento económico se mide con el año anterior. Y la economía de nuestro país ha crecido. Y si la comparamos con el 19, también ha crecido. Según una declaración de la bancada de diputados del Frente Amplio, esta rendición de cuentas demuestra que el oficialismo deja un país con mayor desigualdad. No hay grandes logros y lo que no tiene incorporada esta rendición en términos de perspectiva, de lo que en su momento la ministra Rebeleche hablaba de las luces largas, es previsión de futuro, ¿no? Este gobierno se termina con esta rendición de cuentas y no hay nada para el día después más que endeudamiento para algunas obras que realmente a nosotros nos preocupa porque ha sido muy opaco el manejo de los fondos públicos en ese sentido. ¿De cuánto estamos hablando de endeudamiento? Bueno, nosotros calculamos, porque también, hace poquito conocimos la sentencia del Tribunal de Cuentas, observando los gastos de la OCE, de corrección del gasto, iba a ser una inversión de casi $1.000 millones, después bajó, hay unos errores de cálculo, pero además también se piden meses de gracia para empezar a pagar, luego de concretada el inicio de la obra. Entonces, no todos los plazos son los mismos, pero nuestros asesores estiman por lo menos 2 puntos del producto de endeudamiento con todos estos instrumentos que hoy no cuentan en el déficit, ¿no? Es decir, acá hay un gran dibujo fiscal que hace que a la ministra le den muy bien los números, pero con algunas trampitas, corriendo el arco, ¿no?, para que entre el gol. Entonces, bueno, también es parte de lo que nosotros criticamos, porque este es un país que queda con los mismos niveles de déficit, con más deuda, 10 puntos más de deuda, pero no con los mismos niveles de bienestar que teníamos en 2019. La Cámara Uruguaya de Turismo convocó a los candidatos a la presidencia de la República para conocer sus propuestas para el sector. En ese marco, Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, planteó la creación de gabinetes sectoriales y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, propuso llevar el IVA a tasa cero en el rubro turismo. Que en el año 23 la economía del sector turístico bajó un 23% comparado con el año 19, prácticamente el mismo número del IVA. Hay hoy exoneraciones parciales, tiene que haber exoneración total del IVA al sector como una forma de mostrar una prioridad del Estado a algo que no tiene techo y que puede reemplazar la pérdida de trabajo en otras áreas que seguramente se está dando.
Hacemos ahora una pausa que va a ser muy breve y volvemos enseguida. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Con 10 grados ahora aquí en Montevideo. Volvemos al Parlamento. Recibimos nuevamente a Juliana Perdomo con otras noticias que han surgido allí. Adelante, Juliana. Gracias, Rosina. Los vuelvo a convocar porque esta mañana a la hora 10 sesionó la Comisión de Salud del Senado para tratar la problemática del CASMU. Se recibió a distintas delegaciones de la salud para interiorizarlas acerca de este proyecto de ley que envió el Ejecutivo para otorgarles un fondo de garantía de 56 millones a la mutualista para que pueda garantizar su funcionamiento. Asistieron la Federación Uruguaya de la Salud, también el Sindicato Médico del Uruguay y también el movimiento de usuarios del CASMU que ha venido reclamando que se le haga partícipe en estas conversaciones. Recordemos que el pasado martes ya volvió a sesionar la comisión por primera vez y recibió a las autoridades de salud encabezadas por la ministra porque se pretende darle un rápido tratamiento en comisión a este proyecto de ley para que pueda pasar al plenario pese a las modificaciones que planteará el próximo martes el Frente Amplio porque ya presentó algunos reparos a este proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Pero vamos a escuchar lo que decía el Sindicato Médico del Uruguay, que está abogando porque se otorgue este fideicomiso para mantener las fuentes laborales, pero también para recuperar la calidad asistencial que se ha venido deteriorando, según lo que se ha denunciado públicamente en las últimas semanas. Escuchamos lo que decía Mina Arrieta. Que es necesario asistir, sí, financieramente a la institución por el medio que sea. La ley podría ser uno de ellos y por eso se está discutiendo. Y fundamentalmente que haya control por parte del Estado del dinero que se invierte, del dinero que se pone, porque es dinero de todos los uruguayos. Y en la medida que estén esos dos mecanismos asegurados, pensamos que estamos en el camino de cumplir nuestros objetivos de que se logre asistir a las personas con la calidad que las personas merecen y precisan, las 180.000 usuarios, que la institución permanezca abierta y funcionando y que se respeten los puestos de trabajo en cuanto a cantidad de puestos, horas de trabajo, etcétera. Una de las modificaciones al proyecto de ley que habilita la garantía para acceder al fideicomiso a través de la ley 18.439 que se analiza es una posible ampliación de las potestades de los veedores. Nos parece bien que se den potestades extra a los interventores. Nosotros creemos que los interventores tienen que tener potestades realmente de trabajar con libertad, de acceder a toda la información, e incluso de cuando ven algo que no les parece correcto, poder detenerlo. Bueno, Rosina, y desde la Federación Uruguaya de la Salud también se pronunciaron en la misma línea que el sindicato médico. Están abogando porque se garanticen la atención a los 179.000 usuarios del CASMU y también que se mantengan los 4.000 puestos laborales. Por eso están solicitando que se trate de forma urgente este proyecto de ley y que sea aprobado por todos los partidos. Nosotros lo que hicimos énfasis es que efectivamente en cuanto se dé ese préstamo, se dé las garantías para un control acerca del destino de esos fondos. ¿Se les trasladó la posibilidad de darle más potestad a los interventores? No, acá en la comisión por lo menos escucharon la voz de los trabajadores y hicimos énfasis en el rol que ha cumplido la Federación Uruguaya de la Salud en estos 2 años, participando activamente con el sindicato de base y nosotros lo que queremos es que dar garantía primero a los 179.000 usuarios que tiene CASMU hoy, que nos garanticen los 4.000 puestos de trabajo, pero que además dentro de unos meses no estemos hablando de la misma situación. O sea, nosotros lo que queremos es que efectivamente el dinero que va a ingresar, y esperemos que rápidamente, el destino sea el correcto. Y para eso la intervención tiene que cumplir un rol fundamental. Y los trabajadores vamos a estar empujando también en ese control.
Bueno, Rosina, para finalizar, allí tenían la postura de la FUS y anteriormente del Sindicato Médico del Uruguay. Les reitero que está previsto que el próximo martes se vuelva a reunir esta Comisión de Salud del Senado, que allí el Frente Amplio plantee las modificaciones pertinentes a este proyecto de ley y después empezarán las negociaciones entre las distintas bancadas de los partidos políticos para darle un tratamiento urgente a este proyecto y así que pueda pasar al plenario. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Y esta tarde va a seguir la actividad en el Parlamento porque la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados va a estar recibiendo al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en este caso para hablar de homicidios, narcotráfico y violencia doméstica. El diputado del Frente Amplio, Felipe Carvalho, dijo que este gobierno ha fracasado en su política de seguridad, mientras que, por su parte, el diputado blanco, Juan Martín Rodríguez, dijo que este va a ser el primer gobierno que le entregue a su sucesor un país con menos delitos. Las cifras están arriba de la mesa y la situación en la cual vive la gente y lo que nos encontramos todos los días, ¿verdad? Digamos, los niveles de violencia en la sociedad y la actuación que ha tenido el Ministerio del Interior, obviamente teniendo todas las herramientas, a nuestro entender, ha fallado y han fracasado en ocasiones en el transcurso de estos 4 años, sobre todo pensando justamente en aquellos compromisos electorales que habían asumido. Se aprobó la LUC, tienen todos los instrumentos, todas las herramientas y la realidad que está viviendo nuestra sociedad en cada uno de los lugares del interior y aquí en Montevideo en particular, obviamente que queda las claro, digamos, que han fracasado en lo que ha sido la política de seguridad en el país. Que el diputado Carvalho, que el Frente Amplio hable de fracasos en materia de seguridad, evidentemente lo que demuestra es que no tienen espejos donde mirarse. El Frente Amplio realmente, que fue una de sus principales políticas más fracasadas, es el combate a la inseguridad, al narcotráfico, a la delincuencia. Que diga a viva voz y sueltos de cuerpo que este gobierno fracasó es no entender la realidad o simplemente parte de un cliché electoral. El Frente Amplio viene repitiendo hace meses el gobierno fracasó. Ahora, realmente cuando esboza esa frase, ¿tiene sustento, tiene contenido? Compara los números, los datos, las realidades con su último gobierno, asume con sentido común, con responsabilidad y sobre todo con honradez que este va a ser el primer gobierno que a su sucesor le entregue un país con menos delitos. Eso no pasó en ningún gobierno desde la salida democrática a la fecha. El primer gobierno que le va a entregar a su sucesor un país con menos delitos va a ser este. Las denuncias por violencia doméstica y de género durante el primer semestre de este año se encuentran estables respecto al mismo periodo del 2023. Esto lo informó el Ministerio del Interior. En lo que va del año, 11 mujeres fueron asesinadas por violencia de género, según el Ministerio del Interior. Las denuncias por violencia doméstica se mantuvieron durante el primer semestre de este año en relación al mismo periodo de 2023. Según los datos presentados por el Ministerio del Interior, hubo una mínima baja de 0,6%, pasando de 21.599 a 24.459. En el caso de femicidios se pasó de 12 a 11 y los homicidios a mujeres bajaron de 29 a 21. En cuanto a las víctimas de delitos sexuales, el 35% son mayores de 18 años y 65% niños, niñas y adolescentes. Sobre esto habló el subsecretario del Ministerio, Pablo Abdala. El tema es que en los casos de violencia doméstica, que son situaciones, como nosotros decíamos, que acontecen en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, normalmente el Ministerio del Interior llega cuando la consecuencia trágica o fatal ya aconteció. Y por lo tanto no hay prevención policial posible. Aquí hay una prevención que tenemos que ensayar entre todos los uruguayos y todas las uruguayas, que es construir una sociedad mejor, que es bajar los niveles de violencia, que es por lo tanto generar un sistema con una capacidad de respuesta que nos permita llegar a tiempo e intervenir preventivamente cuando estas situaciones se insinúan y por lo tanto antes de que acontezcan. Porque la violencia doméstica tiene esas características y por lo tanto creo que hay un tema, como lo decíamos también recién, de responsabilidad social que es compartida, que es de cada uruguayo y de cada uruguaya, de asumir que las cifras por lo tanto nos interpelan, porque más allá de leves subas o bajas en los casos de violencia doméstica, está claro que tenemos guarismos muy altos. También es verdad que tenemos guarismos altos, como yo también lo decía, porque por suerte, sin embargo, a pesar de esto, y no es contradictorio con lo que dije antes, vamos dando pasos en el sentido correcto, en el sentido de que la gente se involucre más. Esta tarde en San Jacinto, un hombre de 77 años mató a su pareja de 65 años. El hombre se entregó a la policía.
Varias organizaciones sociales y barriales le van a presentar a los candidatos a la presidencia de la República propuestas a largo plazo para atender el problema de la inseguridad. El lunes pasado varios de estos colectivos realizaron una marcha porque se cumplieron 2 años de la muerte de 2 jóvenes en medio de una balacera. Elba Núñez, que es integrante del colectivo La Vida Vale, dijo que van a presentar a los candidatos un proyecto que se llama Nodos Comunitarios, que consiste, entre otras cosas, en acompañar trayectorias que van desde el CAIF hasta grados superiores, pero además ofrecer posibilidades a los jóvenes de tener un trabajo digno. La Vida Vale es una red de colectivos barriales que surgió en 2022 después de un doble homicidio en el barrio Marconi, en el que perdieron la vida un hombre y una mujer de 25 y 29 años. Está conformado por vecinos de Casaballe, Marconi, Sayago Norte, Cerro, Casabó, Malvin Norte, Tres Ombúes, Ciudad Vieja y Barrio Sur. No queremos vivir en esta violencia, no queremos vivir entre balazos, no queremos vivir en que los chicos no puedan ir a estudiar porque tienen miedo de ser rapiñados. Los chicos del CAIF, cuando sienten ruido fuerte, se tiran cuerpo a tierra. No queremos vivir desde este lugar. Entonces, hemos estado pensando entre todos los integrantes de este colectivo de todos los barrios de Montevideo en cómo mejorar la calidad de vida. Y lo que le vamos a plantear a los candidatos a la presidencia de la República, primero es que necesitamos para la seguridad una política de Estado. Una política de Estado significa que todos los partidos políticos estén de acuerdo en esto, por ende tiene que ser una política de Estado a 10 o 15 años aproximadamente, para que al cambio de gobierno no se comience nuevamente todo lo que ya el gobierno anterior ha hecho. Eso por un lado. Siguiente, que los 3 niveles de gobierno estén acordes con las necesidades de seguridad que nosotros necesitamos. Para el politólogo Juan Pablo Luna, los mercados ilegales han dinamizado el crecimiento económico de América Latina y están imponiendo condiciones al Estado y a la democracia. Según el académico, la ola de populismo punitivista termina mal, pero funciona electoralmente. Una parte no menor del crecimiento económico tiene que ver con mercados ilegales como falsificación de ropa, cigarrillos, contrabando, tráfico de arena y narcotráfico. Lo primero es pensar en mercados ilegales más que solo narcotráfico, ¿no? Hay una serie de mercados que han ganado protagonismo en términos de la actividad económica de la región. Y que empiezan a tener a su vez una imbricación cada vez más directa con la política, con actores institucionales del Estado, y que también han ganado, digamos, peso en términos de lo que es la economía de la región. Luna dice que el crimen organizado que mejor funciona es el que no se ve y no genera impacto en la opinión pública. El problema es cuando las bandas locales comienzan a disputar territorios y generan escalada de violencia. Hablando con actores políticos en buena parte del continente, que ellos dicen, bueno, mientras la ilegalidad genere dinamismo económico, mientras los mercados funcionen, mientras eso me genere eventualmente más crecimiento económico, yo no tengo problema. El problema es cuando este tipo de actividad empieza a generar violencia y esa violencia empieza a disparar las alarmas de la población, ¿no? Y ante eso lo que vemos es esta ola, digamos, de lo que nosotros denominamos populismo punitivo, ¿no? O sea, que es básicamente candidaturas y programas electorales o propuestas electorales que tienen mucho que ver con una visión más bien facilista de decir, bueno, lo que hace falta acá es mano dura, no importa tanto la calidad institucional que uno tenga, no importa tanto la calidad de la democracia que uno tenga. Esto está imponiéndole condiciones al Estado y a la democracia. Un estudio de UNICEF que compara a nuestro país con países de niveles de ingresos similares ubica a Uruguay en el número 38 de 40 en cuanto a la tasa de pobreza infantil. Esto supone que más de 1 de cada 4 niños o niñas son pobres, según esta medición. UNICEF publicó recientemente un estudio que compara el abordaje de la pobreza infantil en Uruguay con países que poseen niveles similares de ingresos per cápita. En el reporte titulado Pobreza infantil en medio de la abundancia, la Organización Internacional clasifica a los países según su tasa de pobreza infantil por ingresos y el éxito en su reducción en tiempos de prosperidad. Con esto genera un ranking en que la posición se basa en un promedio estadístico de estos dos indicadores. En este caso, Uruguay ocupa el puesto 37 de 40 países.
El informe señala que algunos países aprovecharon el crecimiento económico de los últimos años como una oportunidad para disminuir la pobreza infantil, mientras que otros no. Uruguay, por ejemplo, se encuentra en el lugar 22 en términos de reducción de pobreza, con una diferencia de 4,1 puntos en la comparación entre los periodos 2012-2014 con 2019-2021. Por la forma de medir la pobreza, UNICEF encuentra una reducción en la tasa entre estos periodos. Sin embargo, especialistas alertaron que, según el cálculo del INE, no hubo reducción de la pobreza infantil entre estos periodos. Si únicamente se observa la tasa de pobreza infantil, Uruguay ocupa el puesto 38 de 40 con una de las tasas más altas. Según este informe, 1 de cada 4 niños o niñas viven en la pobreza en nuestro país. La organización propone a los países ampliar los programas de protección social, incluidas las transferencias monetarias, hasta un nivel que realmente marque la diferencia en la vida de los niños y niñas. El doctor en Economía y especialista en pobreza infantil, Matías Brum, explicó las razones por las cuales en Uruguay el crecimiento económico no se ha derramado sobre los hogares más pobres. Señaló que nuestro país no ha logrado reformar el sistema una vez que comenzó la prosperidad económica. El problema está estructurado, si se quiere, en 2 o 3 áreas. Un área que es el problema de la inserción laboral. En realidad, o sea, lo que pasa es los niños no son, o sea, no hay niños pobres, lo que hay son padres y madres que viven en hogares pobres y que no logran generar ingresos como para mantener a sus hijos por encima de la línea de la pobreza. Y lo que tenemos es que ese núcleo duro de 20% de pobreza infantil que tenemos, 30 según UNICEF, lo que tiene son escasa formación para el mercado de trabajo. O sea, estamos hablando de niveles educativos con primaria completa, con pocos años de liceo completo, entonces los trabajos que se pueden conseguir con eso realmente no son de los trabajos que está generando la economía últimamente. Entonces el crecimiento económico, digamos, derrama para algunos lados, pero no derrama para el lado donde están los hogares y las familias pobres. Y a eso tenés que sumarle un problema, si se quiere, con el sistema de cuidados, que en realidad muchas veces lo que te pasa, o lo que les pasa a los hogares pobres, es que no tienen capacidad de salir a trabajar 8 horas porque tienen que hacerse cargo justamente de los niños que tienen. Y lo que tenemos es un sistema de cuidados que funciona bien en la manera que está construido, pero que el eje de los CAIF es una cobertura horaria en su mayoría de 4 horas. Entonces, en realidad, aunque quisieran, muchos de los hogares pobres no pueden salir a trabajar 8 horas porque están limitados en la cantidad de horas de trabajo que pueden ofrecer. Hacemos una pausa ahora, muy breve, volvemos enseguida. Presentó Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con información a esta hora y les contamos que el Ministerio del Interior abrió una investigación en asuntos internos. Esto es para establecer si fue legal o no el procedimiento policial realizado el domingo 4 de agosto que involucró a la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. El subsecretario de la cartera, Pablo Abdala, explicó el procedimiento. Lo que hay es una denuncia que ahora se viralizó por las características o por las condiciones que en todo caso algunos de los protagonistas tienen o tendrían, es un dato, pero en tal caso si hay una denuncia se tramitará y se procesará por los canales correspondientes. Si alguien tiene que ir a declarar una comisaría, ¿la policía tiene que ir a darle aviso hasta la puerta de la casa o se lo puede enviar por una notificación o por otro mecanismo? Reitéreme la pregunta porque... Si alguien tiene que ir a declarar una comisaría, ¿la policía le tiene que ir a avisar hasta la casa? Porque eso se ve en el video, que la policía la cita a la señora a la seccional número 12. Bueno, si alguien tiene que ir a declarar a la comisaría se comunica con ese alguien o con esa persona y la cita. ¿Tiene que ir hasta la puerta de la casa? 11:30 de la noche, un domingo. Bueno, a ver, repito, usted parte de supuestos y de hechos que yo... Está en el video eso. Yo no sé. Es un supuesto y un hecho, es un video con una hora y una fecha. Vamos a esperar los informes correspondientes. Yo no tengo información a ese respecto y en tal caso, repito, lo que le reitero en forma categórica es que el Ministerio del Interior no tiene en este momento elementos con relación a ese episodio o a un episodio de características similares que nos lleven a iniciar determinada actuación o a cumplir una tarea que en todo caso, en este caso, no corresponde que cumplamos.
El candidato nacionalista a la presidencia de la República, Álvaro Delgado, defendió a su compañera de fórmula por la denuncia y el video trascendido en el que se la ve en un operativo en una propiedad horizontal de la que la dirigente Blanca dice ser apoderada. Delgado opinó que es una política de novela y que parecería que le hicieron una cama. Si algo no voy a entrar es en esta política de hinchastres que algunos están queriendo generar. Lo he dicho antes de la interna, lo sigo diciendo ahora. Yo voy a mantener el nivel de la campaña. Es muy importante, demasiado importante lo que está en juego en esta elección, andar con esta política de novela y de hinchastres, de cosas tan minúsculas, casi de conventillo. Entiendo que en eso le quita como presión o importancia al tema, pero ¿no cree que algunos votantes puedan ver ese video, que la ven con policía y demás, y pensar que hay algo raro allí o indebido? Yo creo que no, pero bueno, yo creo que acá tiene un olor a que le hayan hecho una cama grande, ¿no? Pero en definitiva, si dije no iba a hablar del tema porque me parece que es entrar en una cosa muy menor. Y sobre este tema, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer los detalles de la autorización del procedimiento policial nocturno hecho en la casa del vecino y la vecina de la hermana de Valeria Ripoll. La diputada descartó cualquier intencionalidad política y manifestó que le preocupa el criterio por el cual se autorizó el procedimiento. Me parece pésimo y de muy mal gusto que ese sea el nivel de convivencia que tiene una candidata a vicepresidenta de la República con sus vecinos, ¿no? O sea, sobre todo cuando viene con la bandera de la sensibilidad social. Pero es un tema personal cómo elige relacionarse ella con la gente. A mí lo que me preocupa es el procedimiento policial, es en qué condiciones y en qué marco legal había efectivos policiales acompañando a una candidata a la vicepresidencia de la República, amedrentar a una señora de más de 86 años, prácticamente a conducirla, a decirle que tenía que ir a la seccional, 11:30 de la noche, y con alguien que ante la vista de esos efectivos estaba amenazando con cortar servicios básicos, cuando eso lo pueden hacer únicamente las empresas que brindan servicios. Realmente ahí vemos que el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad, probablemente haya una jerarquía que autorizó. Consultada acerca de las declaraciones del candidato Álvaro Delgado sobre que estas denuncias le parecen una operación política, Díaz señaló: La verdad que si una operación política es ir a gritarle a una señora de 86 años que la van a dejar sin luz a las 11:30 de la noche, no tiene sentido discutir así, ¿no? Por eso yo digo que sus problemas personales y cómo elija relacionarse ella me tienen sin cuidado. No es en el plano de lo personal que yo la cuestiono. Yo elijo relacionarme de otra manera y realmente me parece de mal gusto, de muy mal gusto, y me parece que si esa es la imagen que vamos a tener, ¿no? O sea, porque realmente está en carrera para ocupar uno de los máximos cargos de importancia del Estado uruguayo, bueno, deja mucho que desear. Según la consultora Ágora, el 32% de las personas que residen en el departamento de Artigas dijo o señaló a la corrupción política como el principal problema que está viviendo ese departamento. El mismo sondeo establece que tras los hechos de corrupción, de pública notoriedad, que derivaron incluso en la condena de jerarcas de la Intendencia de Artigas, tras todo esto el Frente Amplio ganaría si las elecciones departamentales fueran hoy. Según la consulta, la mayoría de los habitantes del departamento, 58%, evalúa negativamente el momento actual, 44% considera que está estancado y 13,8% entiende que está retrocediendo. Cuando se consultó por el principal problema en Artigas, 32% de las personas encuestadas señaló a la corrupción política y en segundo lugar apareció el desempleo con algo más de 18%. La consultora también relevó la aprobación del exintendente Pablo Caram a partir de las condenas por pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas. Consultados, las y los habitantes del departamento sobre la gestión del hoy exintendente, que ocupó en 2 periodos ese cargo, 43% respondió con desaprobación frente a casi 29% que respondió con aprobación. Desde la consultora se planteó medir las consecuencias electorales de los hechos de corrupción en la comuna artiguense y se preguntó, si las elecciones departamentales fueran hoy, ¿cuál sería el voto de la ciudadanía de Artigas? El informe de Ágora señala que la caída de la intención de voto del Partido Nacional es contundente. Pasó de más de 70% de votos en 2019
2019 a una intención de voto de algo más de 20%. En primer lugar se ubica el Frente Amplio con casi 29% de intención de voto y en segundo lugar aparece la gente indecisa, que representa casi 27% del electorado. Le sigue el Partido Nacional con 20,3%, el Partido Colorado con 6,5% y Cabildo Abierto con 4,6%. Además, quienes dicen que votarían en blanco o anularían su voto superan el 11%. La consultora señala que Artigas vive un momento de desaprobación, pero también de incertidumbre. La encuesta abarcó a 356 personas, se hizo por teléfono y fue en las localidades de Artigas, Bella Unión, Tomás Gomenzoro y Baltasar Brum. La policía catalana levantó la operación Jaula que buscaba localizar al líder independentista Puigdemont en Barcelona. Esto luego que regresara tras 7 años de autoexilio y participara en un mitin político previo a la investidura del nuevo presidente catalán. Luego de un poco más de 3 horas de búsqueda, los Mossos de Escuadra levantaron la operación Jaula con la que pensaban localizar el vehículo en el que sospechaban escapó Puigdemont, quien había llegado acompañado por dirigentes de su partido independentista Junts per Catalunya para hablar desde un escenario instalado frente al conocido Arco del Triunfo de Barcelona. Al grito de independencia y con banderas catalanas, los seguidores de Puigdemont recibieron al ex líder separatista quien tras 5 minutos de discurso se dirigió junto a miles de personas que lo acompañaron en su intento de llegar al Parlamento Regional, donde estaba prevista la sesión de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente autónomo de Cataluña. Puigdemont habría afrontado su detención por un delito de malversación pendiente que él niega si hubiera intentado pasar el filtro de agentes de los Mossos de Escuadra en la única entrada habilitada al Parlamento catalán, hecho que habría aplazado o retrasado la investidura de un gobierno socialista en Cataluña y habría puesto en peligro la frágil alianza del gobierno nacional con Junts, de la que depende para el apoyo legislativo. Sin embargo, Carles Puigdemont nunca estuvo frente a la puerta y desapareció entre la multitud en medio de confusión y especulaciones sobre su paradero y las críticas de la oposición, particularmente del partido ultraderechista Vox, que consideró vergonzoso y cómplice el fallo de las autoridades para detenerlo. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MB Noticias, o mañana a las 8 a primera hora. Que pasen bien, hasta luego. Diputados votó la rendición de cuentas 2023 con críticas desde la oposición. Según una declaración de la bancada de diputados del Frente Amplio, este ejercicio demuestra que el oficialismo deja un país con mayor desigualdad. En comparación con países de ingresos per cápita similares a los de Uruguay, nuestro país se ubica entre los peores 3 países en lo que refiere a pobreza infantil, según datos de UNICEF. Varias organizaciones sociales y barriales reunidas en La Vida Vale le presentarán a los candidatos a la presidencia de la República propuestas a largo plazo para atender el problema de la inseguridad. Para el politólogo Juan Pablo Luna, experto en temas de seguridad, los mercados ilegales han dinamizado el crecimiento económico de América Latina y está imponiendo condiciones al Estado y la democracia. Para el académico, la ola de populismo punitivista termina mal pero funciona electoralmente. Tras la aprobación de los cambios a la ley de medios, 19.307 que anoche quedaron confirmados tras la votación en diputados, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre los que están el sindicato de Antel, Sutel, la Asociación de la Prensa del Uruguay y Observacom, dieron una conferencia de prensa en rechazo a los cambios normativos.